nuevo vamos a ver en este video un poquito más sobre clasificación de funciones. Estamos hablando de funciones inyectivas, subyectivas y biyectivas, y cómo esa clasificación de funciones puede variar según uno restrinja o cambie el dominio de la imagen. Es decir, uno puede estar hablando siempre de la misma función en cuanto a la fórmula o a la ley o a la propiedad que define la función, pero cuando uno va cambiando el dominio, el codominio, es decir, cuando uno va restringiendo o alterando el dominio o el codominio, entonces cambia la clasificación de la función. Entonces por ahí en algún momento vamos a ver que una función es inyectiva, pero al cambiar o restringir su dominio deja de serlo, o viceversa, y lo mismo con las funciones subyectivas o biyectivas. Entonces vamos a tomar como un ejemplo, uno de los ejemplos más claros que hay es a la función cuadrática, la función x cuadrado. Entonces, ¿qué sucede con esta función? Bueno, nosotros sabemos que esta función lo que hace es enviar a cada número a su cuadrado. Entonces, si nosotros pensamos que en tanto dominio como la imagen tenemos al conjunto de números reales, esto efectivamente es una función, porque cada elemento del dominio tendrá su imagen, pero con la siguiente particularidad, ¿no? Bueno, el 0 ya de por sí es un caso particular, tiene como imagen el 0, el 1 tiene como imagen a su cuadrado, que es el 1, pero por ejemplo el menos 1, voy a poner así con rojo, el menos 1 también tiene como imagen al 1, ¿no? Porque si yo pongo el menos 1 acá, menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Y uno podría pensar lo mismo con el 2 y el menos 2, o con decimales, no sé, el 2,5 y el menos 2,5. ¿No? Todo esto como que comparten, cada número y su opuesto comparten imagen, porque si elevamos un número positivo o negativo al cuadrado, el resultado, si tienen el mismo módulo, digamos, da lo mismo. Entonces, ¿qué sucede con esta función? Bueno, en principio podemos decir que esta función no es inyectiva. Porque cuando una función era inyectiva? Era inyectiva cuando todos los elementos del dominio tienen imágenes distintas. Y acá tenemos dos elementos del dominio que tienen una misma imagen, ¿no? Entonces, que esté sucediendo esto, me dice bueno, que la función no es inyectiva. Entonces vamos a hacer acá al costado una especie de tabla. ¿Sí? Vamos a dar un poquito más de lugar. Suerte de tabla de 3 columnas, ahí se ve bien, no, serían casi 4 columnas, ¿no? Una más. Vamos a pensar, esta función, ¿no? La función x cuadrada pensada de los reales en los reales, es decir, donde tanto dominio como codominio son los reales, y vamos a pensar a ver si es inyectiva, si es subyectiva o si es biyectiva. Y bueno, acá claramente vemos que no es inyectiva, ¿no? Por lo que dijimos recién, porque hay elementos del dominio que tienen elementos distintos del dominio que tienen la misma imagen, así que no es inyectiva. Bueno, ¿será subyectiva esta función? Bueno, ¿cuándo una función es subyectiva? Bueno, cuando el codominio coincide con la imagen. Bueno, ¿qué es el codominio? El codominio son todos los números que están acá. En este caso son todos los reales. ¿Y qué era la imagen? La imagen es el subconjunto del codominio donde efectivamente llega la función. Ahora, esta función x cuadrado, voy a borrar un poco, ¿qué hace? Manda a cada número a su cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando vos le vas un número al cuadrado? Y, salvo el 0 que te da mismo 0, después todo número que eleves al cuadrado te da positivo. Entonces, si acá yo considero que están todos los reales, acá por ejemplo está el menos 1. Entonces pregunto, ¿qué número va a ir a parar al menos 1? Y bueno, ninguno. Ninguno va a ir a parar al menos 1, porque estamos diciendo que cuando vos tomás un número distinto de 0 y lo elevás al cuadrado, te da positivo sí o sí, por regla de signos, por propiedad de la potencia. Entonces, ninguno al cuadrado te va a dar el menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar con el menos 1? Y el menos 1 es como que va a estar acá sobrando. Es decir, al menos 1 no va a llegar
no va a llegar a la función. Es decir, el -1 no va a ser imagen de ningún elemento del dominio. Entonces la pregunta es, ¿el codominio, que son todos los reales, coincide con la imagen? No, no coincide. La imagen va a estar solamente dada por el 0 y todos los números positivos. A esos sí llega la función, pero a los negativos, puse el -1 como un ejemplo, pero podría poner cualquier número negativo, la función no llega. Entonces, como no coinciden el codominio con la imagen, tampoco la función es subyectiva. Por supuesto no es biyectiva, porque recordemos, ¿no? Para ser biyectiva tenía que cumplir con estas dos condiciones. Bien, entonces acá tenemos el ejemplo de una función que si nosotros consideramos dominio y codominio todos los reales, esa función no es ni inyectiva ni subyectiva. Y por supuesto tampoco biyectiva. Bueno, ahora, ¿qué pasa si nosotros pensamos en la misma función, pero vamos ahora a ir recortando, restringiendo el dominio o el codominio o ambos? Entonces ahora, ¿qué pasa si nosotros pensamos en la función donde el dominio son solamente los reales positivos? Vamos a poner así, los reales mayores o iguales que 0, perdón, incluido el 0. Y el codominio, bueno, siguen siendo todos los reales. Entonces, ¿qué va a pasar con la función así? La función ahora de los diagramas, lo que me está indicando acá, es que en el dominio yo solamente debo considerar los positivos y el 0. Con los decimales, obviamente. Pongo ejemplo con un par de enteros, pero asumimos que ahí están todos los positivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa función? Bueno, el 0, sabemos que va al 0, el 1 va al 1, el 2 va al 4, el 3 va al 9. Estamos pensando siempre que le vamos al cuadrado. Y ahora no vamos a tener el problema que se nos planteaba antes de que el -2 también va al 4, porque el -2 no está en este conjunto. Es decir, acá yo estoy pensando solamente en los mayores o iguales que 0. Entonces, al no considerar a los negativos en el dominio, no va a suceder eso de que dos elementos del dominio vayan a la misma imagen. Todos los elementos, todos los números positivos, cuando vos los elevás al cuadrado, te dan resultados distintos. Entonces va a cumplir con esto, ¿no? De que siempre vamos a obtener imágenes distintas. Si ahora pongo, no sé, el 2,5 al cuadrado de 6,25 creo que es. Listo, tiene una imagen distinta. El 4 va con el 16, el 5 con el 25. Son todas imágenes distintas, ¿sí? El problema antes era este, que el 2 y el -2 ambos iban al 4. Y sucedía lo mismo con todos los opuestos. Pero ahora, al sacar los negativos, no tengo ese problema. Entonces, el solucionar eso, ¿qué me permite decir ahora? Me permite decir que la función es inyectiva. Porque ¿cuándo era inyectiva? Cuando todos los elementos del dominio van a imágenes diferentes. Bueno, ¿va a ser subyectiva? Y no, ahí no lo voy a poder solucionar porque yo estoy diciendo que el codominio son todos los reales, entonces acá siguen apareciendo los negativos y nadie va a los negativos. Ningún número al cuadrado me da negativo. Entonces, no es subyectiva y por lo tanto tampoco biyectiva. Fíjense que estoy trabajando con la misma función, pero al alterar el dominio, entonces cambia la clasificación. Antes no era inyectiva y ahora sí. Bien, ¿qué se puede seguir diciendo sobre esto? Bueno, podemos pensar algo muy parecido y algunos ya se estarán imaginando. ¿Qué pasa si ahora restringimos el codominio? Es decir, si como dominio volvemos a dejar los reales, como al principio, y acá solamente pongo los mayores o iguales a 0. Entonces, en el primer conjunto tenemos a todos los reales y en el segundo conjunto solo a los mayores o iguales que 0. Entonces ahora se va a dar algo, lo inverso a lo de recién, ¿no? O algo distinto a lo de recién. El 0 va al 0, el 1 va al 1, el -1 también va al 1. Entonces, esto ya de por sí me dice que no es inyectiva, tengo dos elementos del dominio que van a la misma imagen, y esto vuelve a suceder porque habilité nuevamente los negativos acá. Pero ¿qué va a pasar si acá pongo los mayores o iguales que 0? Acá no hay negativos ahora. Y si no hay negativos, todos los que estén en este conjunto son alcanzados por la función. Porque cualquier número positivo que vos pongas acá,
para cualquier número positivo que vos pongas acá, vas a encontrar un número que no sé cuál es, pero que elevado al cuadrado me da eso. Y dice, ¿y cómo adivino qué número al cuadrado me da 452,1? Y bueno, sacale la raíz cuadrada. Tomás la raíz cuadrada de esto, como los positivos todos tienen raíz cuadrada, te va a dar justo el número que elevado al cuadrado da eso. Es decir, que cualquier número que ponga acá, como acá están solamente el 0 y todos los positivos, va a ser imagen de algún elemento del dominio. Dicho de otra forma, en este ejemplo, en este caso, el codominio coincide con la imagen. Y si el codominio coincide con la imagen, entonces la función es surjectiva. No va a ser biyectiva, obviamente, porque tendríamos que tener estos dos ok, digamos, para que sea biyectiva. ¿Sí? Un ejemplo más de cómo uno al restringir o al cambiar el dominio o el codominio cambia la clasificación de la función. Bien, ¿cuál va a ser el cuarto ejemplo? Y el que entendió todo esto hasta ahora de una ya se imagina cuál es el último ejemplo. Bueno, ¿qué sucede si ahora restringimos ambos? El dominio y el codominio. Y en ambos consideramos solamente los mayores o iguales a 0. Bueno, cuando hagamos esto, entonces no vamos a tener el problema de que dos elementos del dominio vayan a la misma imagen, porque acá ya saqué los negativos. Acá no está el -1 y el 1, acá solamente está el 1. Y por otro lado, como acá también saqué los negativos, va a pasar lo mismo de recién. No van a sobrar elementos, van a coincidir el codominio con la imagen. Y en este caso entonces la función va a ser inyectiva y va a ser subyectiva. Y por lo tanto decimos que la función biyectiva, la función 1 a 1, ¿no? Donde cada elemento del dominio tiene su imagen, donde las imágenes no se repiten y donde no sobran elementos en el codominio. Bueno, fíjense cuánto se puede trabajar, y esto es solamente un ejemplo, cómo se puede trabajar con la clasificación de funciones cuando uno recorta el dominio o el codominio. Entonces, esto es importante entenderlo, porque cuando nos dicen, bueno, clasifica la siguiente función, bueno, uno tiene que estar atento a, bueno, pero con qué dominio y con qué codominio estoy considerando este ejercicio. Es recontra importante eso. O al revés, nos podrían dar la función y nos podrían decir, bueno, a ver, determine un dominio y un codominio adecuado para que la función sea biyectiva. Entonces uno tendría que fijarse cómo recortarla para que se cumpla la condición que me están pidiendo. Esto se puede hacer analíticamente, es decir, se puede analizar desde la fórmula solamente que define la función, o se podría analizar a partir del gráfico. Y vamos a ver el ejemplo de nuevo con la raíz cuadrada. Vamos a ver cómo interpretamos esto a partir del gráfico. Nosotros sabemos que el gráfico de la función cuadrada, de la cuadrática con coeficientes 1, 0 y 0, que es solamente esa que estamos ahí, tiene como origen de coordenadas, como vértice, perdón, el origen de coordenadas, y que de ahí salen las dos ramas infinitas de la parábola. Entonces, si uno se concentra solamente en el gráfico y me pregunto, bueno, ¿por qué este gráfico así como está? ¿Se corresponde con una función inyectiva o no? Bueno, la respuesta es que no, porque acá yo tengo un elemento del dominio, vamos a ponerle x1, y si yo quiero saber cuál es la imagen de este elemento del dominio, entonces yo tengo que maniobrar, digamos, verticalmente hacia arriba o hacia abajo hasta que encuentro a la función, hasta que encuentro a la línea roja. Cuando encuentro la línea roja, a la altura donde la encuentro, bueno, entonces ahí está su imagen. El I1 es la imagen del X1. Estamos imaginando que estos son números, ¿no? Imaginemos que son números. Ahora, si yo tengo una parábola, entonces seguramente de este lado y a la misma distancia, porque la parábola es simétrica, voy a tener otro elemento, voy a llamar x2, que si yo subo, tiene la imagen en el mismo lugar. Recordemos que las parábolas son simétricas. Entonces, acá tengo dos elementos del dominio que tienen la misma imagen.
¿Y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué me está diciendo? Y esto me está diciendo que la función no es inyectiva. Por eso, gráficamente, todas aquellas funciones que tienen una parábola, o en el tramo donde tienen la parábola, podemos afirmar que la función no es inyectiva, porque tenemos dos elementos del dominio que tienen la misma imagen. Si vamos al ejemplo puntual estos dos elementos podrían ser, no sé, el 1 y el menos 1, que ambos tienen como imagen al 1, o el 2 y el menos 2, que ambos tienen como imagen al 4. Bien, ¿y por qué ese gráfico? O si tuviésemos que clasificar, ¿no? Y pensamos que dominio y codominio son todos los reales, y nos preguntamos si este gráfico se corresponde con una función surjectiva, y tenemos que decir que no es surjectiva, porque si nosotros consideramos todo el plano sabemos que no es cerrado porque es infinito, pero si lo pensamos como que en el extremo de este cerrado están los infinitos, y uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es el codominio? Te decimos, el codominio son todos los reales. ¿Y la función abarca todos los reales en la imagen? No, la función solamente está abarcando desde el 0 para arriba, desde el 0 y todos los positivos. Acá hay todo un grupo de elementos del codominio, es decir, del eje Y, que no son imágenes de nadie. Entonces es como que sobran todos estos elementos. Por eso la función cuadrática considerada de R en R no es surjectiva. Y bueno, ir recortando esto quiere decir ir recortando partes del plano. Cuando uno dice, bueno, considera ahora la función cuadrática solamente en el dominio todos los reales positivos, reales mayores o iguales que 0. El dominio lo vemos siempre en el eje X. Recortar quiere decir, bueno, considera solamente esto ahora. Y si consideramos solamente esto, ya no tenemos el problema de las dos elementos del dominio con la misma imagen. Por eso, cuando recortamos acá, esto pasa a ser una función inyectiva, porque cada elemento del dominio tiene una imagen distinta. Bien, ¿y es surjectiva? Y no es surjectiva porque siguen sobrando todos estos elementos. ¿Y qué pasa si ahora borro esta parte de acá abajo y me quedo solamente con los positivos en Y y los positivos en X? Bueno, estamos en el último caso, donde el dominio que estoy considerando es del 0 en adelante y el codominio también de 0 en adelante. Y en este caso no sobra nadie acá abajo, no se repiten las imágenes, estamos en una función biyectiva. Entonces, este es un ejemplo que me parece súper instructivo para esto de entender la clasificación de las funciones, al menos esto de inyectividad, subjetividad y biyectividad, a través del gráfico, y cómo va variando eso cuando uno restringe o recorta dominio de imagen. Hay muchísimo más para ver de esto, pero bueno, me parece que si uno entiende esto lo puede aplicar tranquilamente al gráfico de otras funciones, esto de ir recortando o ajustando dominio de imagen para que cumpla con ciertas condiciones. Bueno, espero les haya servido. Gracias.